¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, buen día. De Germán García, La estrategia de Hamlet, presentación Hamlet y la locura política. Shakespeare no es un invitado frecuente en los escritos de Jacques Lacan, pero tiene el honor de ser quien recuerda que es el fool, tanto en la vida como en las letras, quien mantiene el lugar de la verdad. Hamlet, el fool, enfrenta la locura política de la generación anterior que pasó por alto los ritos funerarios y transformó en sucesión criminal el antagonismo entre una monarquía electiva y una sucesoria. Harold Bloom, con su persistente ambivalencia hacia el psicoanálisis, señala la reducción que Freud realiza en algunos temas de Shakespeare. También Carl Schmitt y René Girard desdeñan las elucubraciones analíticas sobre Hamlet. Es un consenso entre los críticos literarios que el psicoanálisis no tiene nada que decir. Por su parte, los analistas responden a la defensiva que usan las obras con fines didácticos. Pero como al finalizar estas operaciones no agregan nada que no estuviera al comienzo, nadie les cree. Me parece que la posición de Jacques Lacan es otra. Se trate de Poe, Sade, Gide o Shakespeare, el texto literario se presenta como la ocasión de empujar al psicoanálisis más allá de sus límites. James Joyce fue la prueba. El psicoanálisis puede aprender algo sobre la dimensión social del síntoma y a su vez revelar el síntoma producido por la obra. ¿Dónde está el psicologicismo? Sin dudas en Harold Bloom cuando interpreta a Freud. También en René Girard con sus fuegos de la envidia. Carl Schmitt, el teórico de la decisión, apunta a la política. Y Jacques Lacan, el hombre del deseo, un poco más allá cuando dice: me parece que una atenta lectura de los sonnets, cuya audacia no imaginamos, muestra que Shakespeare ha ilustrado en su persona un punto totalmente extremo y singular del deseo. Fragmentos de El concepto de amor en San Agustín, Hannah Arendt, comentario por Leonor Curti. La criatura transita el tiempo que se corporiza entre el aún no del origen y el ya no de la muerte. El intervalo entre el ser y el no ser, si la criatura logra anudar su vida al Creador, las fronteras del aún no y del ya no se disuelven y limitan con la eternidad. La eternidad vacía de sentido a la muerte. Sin embargo, no hay fusión con Dios, pero cumplir con este mandato es tarea complicada para la criatura. Su alma quiere y no quiere. El hábito, que lo conecta con el pecado, está alojado en el interior de su voluntad y experimenta la impotencia para cumplir con la ley, que es la voz del Creador que le habla a través de la conciencia para revelarle su dependencia de Dios. La ley solo revela los pecados, pero no logra suprimirlos. Para alcanzar tan difícil meta, por no imposible, San Agustín introduce como un principio el amor al prójimo. El hombre ya se ha negado a sí mismo, ha negado el mundo, los placeres, y sin embargo no puede igualarse a Dios, y ha quedado en este estado de aislamiento. Entonces, ¿qué es un prójimo? ¿Cómo darle entidad? ¿Por qué le interesaría el prójimo al hombre? Aquí entra la dimensión histórica y profundamente cristiana en el pensamiento agustiniano. En un primer nivel, plantea que todos los hombres, en tanto descendientes de Adán, pertenecen al mismo origen, lo que en cierta manera los hace semejantes, los iguala y borra diferencias. A otro nivel, el otro es prójimo en tanto criatura, y se ama en él lo que en él justamente no es de él, lo que se espera que sea, que conecta con el ser eterno. En cierta forma, el otro deviene un rodeo para amar a Dios y para no verse afectado por la muerte. El amor al prójimo habilita un lazo nuevo que siglos después, muchos, entre los que sin duda se encuentran Freud y Lacan,
han tomado para repensar el amor, el sacrificio, la religión, las identificaciones y el lugar del otro, entre otras cuestiones. Shakespeare en la Argentina, siglo XIX, Pedro Luis Barcia. Notas sobre el apartado, primeras menciones y representaciones por María del Rosario Ramírez. Presumimos, naturalmente, que somos amos y no sirvientes de los hechos y que sabemos que el descubrimiento de las cuentas de la bandera de Shakespeare no nos sería útil, pero debemos siempre reservar el juicio final acerca de la futilidad de la investigación que las ha descubierto en la posibilidad de que aparezca algún genio que sepa cómo utilizarlas. Eliot. El Departamento de Letras de la Universidad Nacional de La Plata, en la conmemoración de sus 400 años, 1564-1964, publica Shakespeare en la Argentina, dando prueba de la importancia del autor de Hamlet en las costas rioplatenses. Entre sus valiosos trabajos hemos elegido el de Pedro Luis Barcia, quien investiga sobre un recorrido histórico que nos permite conocer algunos de los caminos de esa entrada de Shakespeare. La primera mención al dramaturgo, en 1817, altera la ortografía del nombre por Shakespeare. En lo sucesivo, no faltan versiones pobres, adulteraciones del texto original, malas traducciones y hasta la ausencia de puestas teatrales por largos periodos. Inclusive, las representaciones iniciales están basadas en una suma de particularidades, traducciones de segunda mano, plagios de las obras originales con otros títulos, personajes con su función original modificada, otros que directamente desaparecen. Así dice Barcia, se descubren atrevidas variantes, hasta llegar finalmente a la intervención de un crítico, Wilde, de origen inglés, quien permite ordenar las obras y promete hacer traducciones directas de su idioma al castellano. Dicho cambio es contemporáneo a otros relativos a la mirada europea sobre Shakespeare, considerado por mucho tiempo como un bárbaro. Los isabelinos y el espectro de Maquiavelo, Jaime Rest, 1969. Notas por Silvia Conía. Las obras que se incluyen dentro del denominado teatro isabelino reflejan modos de relaciones sociales de la época que sin embargo han pasado a ser universales y contemporáneas. Esto se debe al tipo de planteo en juego, tanto en la estética como en lo argumentativo. Un punto que amerita una consideración especial es el influjo que ha tenido el pensamiento del tratadista político italiano Nicolás Maquiavelo en el teatro isabelino. La referencia a Maquiavelo se presenta como inevitable y no está ausente en las piezas teatrales dramáticas en las que se encuentran alusiones, vagas o indirectas, a la imagen inexacta que se tenía del autor del Príncipe. La obra en la que queda claramente explicitado es El judío de Malta, de Christopher Marlowe, autor que forma parte del círculo de los ingenios universitarios. Marlowe y Shakespeare nacen en el mismo año y desarrollan sus carreras en el mismo periodo. Marlowe muere asesinado muy joven en un acontecimiento dudoso que alimenta la leyenda de sustitución de identidades y despierta intrigas acerca de la autoría de las obras de Shakespeare. La alusión al filósofo italiano es directa. El fantasma de Maquiavelo entra en escena. Ya desde el prólogo, Marlowe introduce al espectro al que le hace recitar. Aunque el mundo considere que Maquiavelo ha muerto, la verdad es que su alma cruzó los Alpes y ahora que quizá ha muerto, se ha ido de Francia para visitar esta tierra y divertirse con sus amigos. Para algunos su nombre tal vez resulte odioso, pero quienes me aman me defienden de tal difamación. Sepan todos que soy Maquiavelo y que poco me importan los hombres y sus palabras. Quienes más me odian sienten admiración por mí, y aunque se pronuncien abiertamente contra mis libros, pese a todo me leen y se enuncien a mi carro. Inclusive si me desechan, siempre están mis hábiles prosélitos para contaminarlos. Considero que la religión es un juguete de niños y sostengo que el único pecado es la ignorancia. ¿Acaso los pájaros del aire andan proclamando homicidios pasados? Desdeño tal necedad. Muchos hablan de sus derechos a la corona, pero ¿qué derecho tuvo César al imperio? El poder hacer los reyes y las leyes son tanto más seguras cuando, como los draconianas, se escriben con sangre. Quien edifique inexpugnable ciudadela gobernará mucho más que lo permitido por los textos.
Si Falaris hubiera tenido presente esta máxima, no habría sufrido en el toro de bronce por envidia de los grandes. Pobre aquel que opine de otro modo, pues digno de envidia, pero no de compasión. Agradecemos a la librería Antígona en Avenida Corrientes 1543, que se encuentra en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Muchas gracias a ellos. Los esperamos el miércoles 2 de mayo a las 20:30 horas en la Feria del Libro para la presentación de la revista Libro ABC, La Cultura del Psicoanálisis, en la Sala Alfonsina Storni.